¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues aquí el biólogo nos está explicando con mucho detalle, Javier, qué hay que hacer para poder ampliar los medios de diagnóstico, porque hay estas enfermedades que se enmascaran, que se mimetizan, que se confunden, pues al final del día son enfermedades que ahí están y que no van a desaparecer si no tenemos la manera de cómo combatirlas. Y al no combatirlas, pues se quedan como el dicho yucateco, ¿no? Simplemente no te matan, pero tampoco te dejan vivir. O vives de una manera con un deterioro paulatino de la salud. Y el tema aquí es tratar de contrarrestar todo esto, no porque sea común, sino por la afectación que tiene. Y el problema es precisamente que es muy común que no, y luego no se puede determinar el origen, la causa, ni cómo combatirla. ¿Estás de Así acuerdo? es Sí. correcto. Uh-huh. Y para lograrlo necesitamos andar. Ya anduvimos algunas partes del camino, pero necesitamos andar en dos vías, ¿no? En dos Ok. caminos diferentes. Una, demostrar que el parásito está circulando de manera activa. Y dos, que ya se logró migrar la infección de los animales a los A los humanos, humanos, ¿ok? ¿no? Para empezar, para andar el primer camino ya nos adelantamos. Desde el 2011 hemos desarrollado trabajos al respecto de la identificación del parásito dentro de las comunidades de vacas Uh-huh. en garrapatas que están asociadas al ganado. Ok. En el 2011 hicimos un trabajo para cubrir todo el estado y partimos el estado en cuatro: la zona norte, la zona sur, la zona oriente y la zona Poniente. occidente, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos dimos a la tarea de ir y muestrear garrapatas que estuvieran asociadas a las vacas. ¿De acuerdo? Hicimos el desarrollo del método molecular de diagnóstico para diferentes partes del DNA o del material genético, y con estas herramientas moleculares buscamos en la sangre de estas garrapatas asociadas al ganado. Solamente en bovino. Solamente en ganado bovino. Ok. Pues pensamos que era uno de los mayores factores de riesgo, pues ya sabemos que estas garrapatas están asociadas, entre comillas, y ojalá no me metan en una discusión ni semántica ni científica alrededor de esto, Ajá. pero estas garrapatas se asocian principalmente a el ganado, a las vacas en particular. Ganado bovino, ok. Entonces dijimos, ¿cómo le hacemos para que tengamos la menor movilidad posible de los animales? Bueno, pues que estén cautivos, ¿no? De acuerdo. Entonces buscamos dentro de 10 hatos ganaderos en estos lugares diferenciales del estado. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que de 10 hatos ganaderos que nosotros muestreamos, 9 estaban infectados con la bacteria. Wow. O sea, todos prácticamente. Prácticamente todos, ¿no? Ese es un trabajo que se hizo en el Centro Regional de Investigaciones Hideo Noguchi, Ok. bajo Laboratorio de Enfermedades Emergentes y Reemergentes. Y es un documento público en una tesis de maestría que está publicada, ¿no? ¿Y qué hacía diferente ese hato bovino en el que no coincidía con los demás? Creo que esa es la pregunta al final para poder reproducir la misma práctica en todos los demás. Nosotros no detectamos, bajo los criterios de selección que tuvimos, no encontramos ninguna diferencia significativa de nada, ni en tamaño, ni en número de animales, ni en forma de cultivarlos o de crecerlos, ni en el tipo de alimento. Todos cumplían básicamente con la misma estrategia, ¿no? Entonces, al día de hoy no sabemos cuál es el diferencial, Ah, caray. ¿no? Sin embargo, de lo que sí estamos perfectamente ciertos es de que un alto porcentaje de los hatos ganaderos, voy a reformular el enunciado. Ajá. Un alto porcentaje de las garrapatas que están asociadas a las vacas Ajá. son positivas y son portadoras de esta bacteria. A ver, y te pregunto desde otra perspectiva. Uno pensaría que las garrapatas en perros, en gatos, son domésticos, en mayoría están dispersos por por todas las ciudades, por todas las calles. Hay casas que tienen varios perros. Hay diferencia formal. También pueden ser transmisores esas garrapatas domésticas.
La respuesta es sí. Si me preguntas en qué cantidad, no lo sé, porque no soy experto en esa parte de investigación, pero conozco grupos de investigación en el Hideo Noguchi que se han dedicado a hacer estudios epidemiológicos de ese tipo. Desconozco cuáles sean los resultados finos en números, Ajá. pero lo que sí sé es que la probabilidad de que una garrapata que se alimenta o infecta a una vaca, se baja de la vaca y se sube a un perro y lo infecta, es muy alta. Ah, caray. Esas garrapatas que se suben a vacas o a perros, es probable y altamente probable que también se suban a humanos. Claro. Entonces, esa probabilidad y esa triada vaca, perro, humano, no sé en qué número, pero la probabilidad de que sea cierta existe y muy alta. Entonces, eso nos ha permitido diseñar algunas hipótesis y algunas teorías al respecto de la dispersión de esta bacteria por este simple hecho de convivir con los animales de cultivo. Comentabas hace un rato, en la cápsula anterior, que la presencia de es un ácaro al final del día, ¿no? Ajá. Es te ha llevado a la posibilidad de que sea un causante de suicidio. La hipótesis y más bien la teoría es Ah, que sí, porque en etapas muy avanzadas de la infección de Lyme o de la borreliosis en ajá. humanos, los productos metabólicos del consorcio bacteriano en el que crecen en el cuerpo humano, los desechos de ese consorcio bacteriano se parecen mucho en forma, en peso molecular y en estructura a muchos neurotransmisores. Entonces, en Ok. el momento en el que se dan los desechos del consorcio bacteriano, se compite a nivel neurológico por noradrenalina, epinefrina, todos estos mediadores de conexión neuronal. Neuronal, sí. Y entonces, cuando gana la molécula que no lleva mensaje en la comunicación sináptica, se Ujú. pierde la hilada del mensaje La en el secuencia. humano. Ujú, Si llega la molécula correcta, no pasa nada, pero si llega esta, ujú. entonces la probabilidad existe y es lo que queremos descartar. ¿Cómo podrías ratificar o descartar finalmente que sea un factor de riesgo? En Yucatán, pues digo, en el país en general, tenemos una gran cantidad de gente en comunidades rurales que no tienen asepsia, que no tienen ningún tipo de cuidado, que conviven normalmente con animales. Hay lugares en los que las vacas las ves pastando y caminando por todos lados. Hay gente que vive donde viven las vacas y viven sus animales. O sea, me contabas en una cápsula anterior que encontraste a una familia que te decía que su hija estaba llena de verrugas y lo Así que es. realmente tenía eran garrapatas pegadas a la niña, Así ¿no? es, exactamente. La convivencia de los animales con los ectoparásitos como vacas, como garrapatas, Ujú. piojos, pulgas, es normal. Para ese tipo de gente que a eso se dedica, es normal que se le suba una garrapata. Se la Claro. quitan y ya tan tan. Entonces, por eso la probabilidad de que estén infectados es muy alta y la teoría cada vez toma más fuerza. El camino andado para determinar que la bacteria circula de manera activa en Yucatán y en general en la península y en la región del trópico húmedo Ujú. está demostrado y se siguen haciendo trabajos donde la evidencia es cada vez más Se sólida y más refuerza. fuerte. Ajá. Ahora estamos trabajando en el segundo camino. ¿Cómo es que de los animales se transmite hacia el humano? Y para eso Ok. necesitamos muestrear humanos, ya Claro. no garrapatas, ya no vacas. Y te lo pregunto porque al final acabamos de salir de una pandemia Exactamente. que fue provocada, dicen, que originalmente porque a alguien se le ocurrió cocinar un murciélago. Eh, Aquí, pues cocinamos todos los días vacas, es parte de nuestro menú habitual, pero no solamente vacas, también comemos cerdo, también comemos gallinas, también comemos una serie de productos que pudieran estar conviviendo permanentemente con este tipo de animales. Así es. Este camino que necesitamos andar es 1000 veces más complejo que el muestrear garrapatas y vacas. ¿Por qué? Porque ya conlleva un conjunto de consideraciones bioéticas. ¿Ok? Porque no estamos hablando de animales, ahora estamos hablando de humanos.
por supuesto. ¿no? Entonces hay que escribir un protocolo donde se defina y se diseñe el método de muestreo, un cuestionario de inducción, platicarle con la gente, dejar el antecedente por escrito de que quiere participar en la cohorte de seguimiento, etcétera. Eso nos lleva a escribir un protocolo y someterlo a algún comité de bioética, el de la universidad, el de la Secretaría de Salud, el de la Clínica de Mérida, el Comité Nacional en la Ciudad de México. Hay que escribirlo para que con base en eso venga la inversión de algún lado para evidentemente ejecutar ese proyecto y garantizar que los resultados no tienen ningún tinte de ningún tipo, ningún sesgo ni político, ni ideológico, Ni nada. comercial. Ujú. Para eso necesitamos el amigo de toda la ciencia, que es la estadística, Claro. para darle rigor estadístico, rigor numerológico y rigor científico, y que la gente tenga la confianza plena de que lo que estamos diciendo o lo que está arrojando como resultado ese estudio es verídico, reproducible y que no está afectando a nada a la gente que participa, ¿no? En este momento estamos en ese embrollo, terminamos la primera versión del protocolo y estamos a punto de someterlo al comité de bioética, que yo espero que sea en los siguientes días, para que alguna alma caritativa nos pueda ayudar a fondear con dinero, básicamente, y materiales, para poder hacer un estudio epidemiológico molecular en humanos, para determinar los números reales, así como la doctora Gordillo lo hizo en el 2011 Ujú. en el norte y en la Ciudad de México, Sí. tener la pertinencia de que este estudio nos dé números tangibles y poder encontrar alguna asociación de esta infección con algunas de las enfermedades y los trastornos y desórdenes mentales que pueden originarse en una infección avanzada por esta bacteria, ¿no? Eso Pues, es justamente en lo que estamos. el tema es muy amplio. Tú tienes cuantificado no solamente en tema de recursos. Cuando me refiero a recursos, es el recurso humano, el recurso económico, el recurso químico, el recurso eh, físico de instalación y todo este rollo. ¿Cuánto necesitaría una o dónde lo podrías hacer? No lo sé. O sea, con la desaparición del CONACYT muchas cosas se han trastocado, ¿no? Así es. Sí, tenemos, no tengo un número exacto, porque te mentiría si te dijera el dólar nos está moviendo las cosas a favor, pero muy probablemente, y ojalá no, vuelva a subir como estaba. No lo sé. Mm. Pero lo que sí es cierto es que necesitamos esta triada que se ha dicho hasta el cansancio que es imperativa. Necesitamos de un lado la academia, la investigación, los cuerpos colegiados de investigadores, las instalaciones que pueden llegar a tener las universidades, la sociedad que va a participar con las muestras y un patrocinador, 1, 2, 3 o 5 que puedan invertir lana. Cuando esas tres cosas se junten en el medio, se va a dar el resultado. Un resultado que bien puede ser uno de los principales trabajos a nivel nacional que se hagan, porque los trabajos anteriores a nivel epidemiológico molecular de este tipo de enfermedades se han hecho con pruebas serológicas, o sea, con reacciones y con anticuerpos que se producen de la infección. Muy probablemente en esos momentos la infección ya no exista en el paciente. Claro. Pero la idea de montar esto es determinar si el paciente está infectado en este momento, si está activa la infección y por lo tanto seguir y asociar el cuadro sintomatológico que pueda tener en su momento. Es un estudio muy ambicioso, muy grande, muy Detallado. holístico, digámoslo así, ¿no? Detallado, que nos puede dar información para producir vacunas, para generar medidas de seguridad sanitaria en la gente que maneja animales, para montar campañas de difusión y de divulgación de información que nos puede prevenir, etcétera. Puede ser el origen de un montón de actividades que cambien la forma de cómo se ve actualmente las infecciones, las enfermedades infecciosas, no solamente en México, sino en el trópico húmedo, ¿no? Lo mismo está pasando con dengue, con chikungunya, con fiebre del mayaro, con fiebre amarilla, con fiebre de las montañas rocallosas, con un montón de enfermedades que están circulando al día de hoy, que presentan la misma sintomatología,
pero de repente no sabemos qué hacer con ellas. Claro. Bueno, pues si te parece, nos vemos la próxima semana para ahondar todo esto y de darle a la gente un poquito más de elementos para que sepan con qué están conviviendo y puedan tener también un poco más de precaución en su vida cotidiana. ¿Te parece? Claro que sí, Francisco, con mucho gusto. Gracias, Javier. Hasta luego. Nos vemos la próxima Hasta luego semana. para todos.